Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La oposición venezolana sigue apostando por la presión de la comunidad internacional para generar algún efecto que permita al gobierno ceder posiciones y que se genere lo que, en palabras del politólogo John Magdaleno, podría ser una transición negociada o una transición por colapso, es decir, un colapso en la coalición dominante a lo interno y al seno, que denote una situación o efecto implosivo o efecto de implosión, o una transición que pase por una salida en la que el gobierno esté dispuesto a dar concesiones y la oposición también. Ahora, en vista de estos dos escenarios que prevén y que plantean y ponen sobre la mesa los analistas y los politólogos, la oposición se mantiene en su terreno y sigue apostando a precisamente la presión internacional. Por ello, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, anulada de facto por el Tribunal Supremo de Justicia, presuntamente por órdenes directas del Poder Ejecutivo, Julio Borges, llegó a Europa para reunirse con jefes de Estado de esos países. El presidente del Parlamento venezolano se encuentra en Europa para reunirse con los presidentes de Francia, España, Alemania y el Reino Unido. Esto según una nota de prensa del diputado divulgada el pasado domingo, aunque no precisó ni especificó en qué país se encuentra. La primera reunión de Estado que tendrá Borges será el lunes, o de hecho tuvo lugar el lunes, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Luego se dirigirá a Madrid, España, para reunirse con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Esto lo señala el texto del presidente de la Asamblea Nacional, recordemos, de mayoría opositora. Luego se reunirá Borges con la canciller de Alemania, Angela Merkel, líder de la Unión Europea, y finalmente en Londres sostendrá un encuentro con la primera ministra británica, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Esto, en palabras del vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, supone una estrategia para seguir buscando una salida negociada en Venezuela, o un colapso de lo que la oposición califica de dictadura. Y esto es calificado incluso por parte de Borges, quien se lo planteará a los jefes de gobierno europeos, y cito: la necesidad de la apertura de la ayuda humanitaria a Venezuela y la urgencia de lograr una solución pacífica a la crisis. Esto ha sido rechazado categóricamente por el gobierno venezolano, por parte de la Cancillería y del canciller venezolano Jorge Arreaza, al calificarlo como una injerencia. La política exterior del gobierno venezolano no varía, se mantiene firme en la constante postura de rechazo a la injerencia y la no intervención imperialista. La oposición sigue sumando esfuerzos para que de alguna manera la presión pueda venir, según analistas, por vía diplomática. Al venir o al darse por vías diplomáticas y al llamar a consultas cada jefe de Estado importante de la Unión Europea, como Francia, Alemania, España y Reino Unido, a sus embajadores en Venezuela, esto podría crear un aislamiento mucho mayor que obligue al canciller a, por orden del presidente, si así fuera el caso, a tratar de mostrar discursivamente una posición de cesión, es decir, una posición en la que pueda ceder. Y esto implica tratar por lo menos de abrir un canal o de aceptar la apertura de un canal humanitario. Esto sería un gesto importante, según lo califican los analistas, pero aún así, esto hasta ahora no es factible. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional, recordemos, anulada de facto por el Tribunal Supremo de Justicia, sigue en esta gira europea. Persiste, no se rinde. Por otro lado, se encuentra la exfiscal general de la República, destituida por la constituyente Luisa Ortega Díaz, quien se encuentra en México para presentar pruebas y con un grupo de juristas construir un trabajo legal donde se van a sustentar las pruebas de violaciones a los derechos humanos y corrupción del gobierno venezolano, y esto será llevado a la Corte Penal Internacional, a la Haya, por parte como este organismo de jurisdicción internacional, jurisprudencia internacional de las Naciones Unidas. Allí será llevado por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Ahora, al tratar de iniciar una acción penal internacional y una acción diplomática internacional, recordemos, la penal que la pretende Luis Ortega Díaz y la diplomática que la pretende Julio Borges, por dos flancos, la oposición en Venezuela, no política, sino ya una oposición que trasciende fronteras, una oposición que no tiene color político, busca aislar y acorralar, encasillar
al gobierno venezolano, al régimen venezolano, por dos flancos muy muy delicados, que lo obligan a tratar de ceder por concepto de algún tipo de movida o de redireccionamiento de su postura firme y radical desde dentro del chavismo, que desde dentro del chavismo de alguna manera traten de sugerir a algún dirigente al máximo mando político de lo que es autodenominado como revolución bolivariana, que haya una postura en la que el gobierno muestre que puede ceder para tratar de disminuir un poco la presión que cada día se acrecienta mucho más. Por lo tanto, esto que lo califican así los analistas, también en especial el politólogo venezolano John Magdaleno, implica la posibilidad de una transición por colapso, ya que una transición negociada es lo que se ha estado tratando y se ha estado intentando por mucho tiempo, pero que no ha funcionado ni siquiera por algún pronunciamiento directo o indirecto de la Iglesia Católica, del Papa Francisco. Aún así, hasta ahora no es factible un diálogo, hasta ahora no hay garantía de diálogo, pero hay más garantía de más aislamiento aún. Y esto es lo que incluso hace que por lo menos la oposición tenga un as bajo la manga, ya que a lo interno ha perdido fuerza y paradójicamente en el plano internacional tiene mucha más fuerza que la que tiene en el plano nacional, en donde apela o apelará por unas elecciones regionales para tratar de dominar políticamente los territorios y regiones del país. Aunque esto no garantice que no habrá más persecución política contra dirigentes opositores que el gobierno incrimine por razones políticas, como así ha sido evidenciado. Así se encuentra el panorama político en Venezuela en vísperas de unas elecciones regionales que pueden dar o que van a dar mucho de qué hablar, pero que sin duda harán que la oposición se genere a sí misma un punto de inflexión que hará, sin duda alguna, que el plazo decisivo para los destinos políticos de Venezuela sean a partir de diciembre de este año hacia diciembre de 2018, es decir, un año o más de un año en el que la carrera política se tornará más intensa. Las candidaturas, las fricciones dentro de cada bando político estarán a flor de piel, porque se avecinan unas elecciones presidenciales generales en 2018, sobre las cuales el CNE se ha mostrado reticente, el gobierno se ha mostrado muy displicente, ha dado muestras de que las acepta, pero en otras ocasiones se muestra con un perfil muy bajo con respecto a ello, y hay una ambivalencia que hace al mismo Consejo Nacional Electoral dudar, y esto puede generar una alarma y una preocupación política importante tanto para la oposición como para la opinión pública de Venezuela.